Abrimos este segundo bloque de Ciudad U y nos vamos a dar un gustazo, vamos a tener un lujo en el programa que es recibir nada más y nada menos que a John Lee Anderson, periodista, corresponsal de guerra, escritor, investigador, un montón de cosas, un maestro del periodismo mundial. John Lee Anderson, buenas tardes, saludo a Miguel acá desde Córdoba, Argentina. Miguel, un gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Francia les saludo. Mirá, por Francia te encontramos hoy. Gracias por atendernos y que nos ayudes en dos cuestiones por la cual te convocamos hoy. Primero, reflexionar sobre esta profesión, la del periodista, de la que se está hablando tanto ahora, la crisis de esta profesión, las nuevas formas de informarse que tiene la gente y en el marco de eso, algunos hechos de relevancia internacional que a veces por la distancia o porque justamente no contamos con la información más directa del hecho nos cuesta entender, como por ejemplo la crisis ahora de Taiwán, la presencia de Pelosi allí. Así que nada, te convocamos para que nos ayudes a reflexionar sobre esto. Los periodistas y cómo se están contando estos hechos relevantes en la geopolítica mundial, John Lee. Por un lado, o sea, ¿qué es lo que está pasando en Taiwán? Y por otro, ¿cómo lo estamos haciendo? Claro, Vale. tal cual. Mira, Taiwán, pues hay que recordar que China se convirtió en un país comunista en el año 49 con la victoria de Mao Zedong. Sí. Y la ida del líder nacionalista guerrero Chiang Kai-shek, él estableció una fuerte en la isla de Taiwán, Formosa, que está frente a China. Nunca estaba incorporado en la China anterior, que básicamente era una organigrama de diferentes ciudades, estados en manos de reyes guerreros, ¿no? No era un país como tal, en fin. Estados Unidos y Occidente en la Guerra Fría mantuvo relaciones no con China roja, es decir, comunista, sino con Taiwán, China nacionalista. Pero con el famoso viaje de Nixon a China en los años 70, principios de los años 70, estableció relaciones con China popular, China comunista, con una decisión pragmática. Es decir, China comunista tenía en ese momento 800 millones de personas, hoy en día tiene casi creo que 1.5 mil millones, y Taiwán un país pequeño. Y básicamente cambiaron su reconocimiento diplomático de Taiwán a China comunista, pero se ha mantenido una relación ambigua con Taiwán desde entonces. Estados Unidos sigue cubriéndole, digamos, las espaldas en términos de defensa. Hay buena relación, es un país democrático y nosotros, es decir, Occidente, Estados Unidos sobre todo, le suministra de armas bastante modernas como para protegerse. En los últimos 20 años ha habido la China ha ido desarrollando su política. Al principio estaba muy puesto a la desarrollo interno de su economía. En los últimos 2-3 años, como habrán podido ver, China se ha convertido en un país no solamente en expansión económica, sino con alguna ambición geoestratégico y militar. Y entonces se ha ido tensionando las relaciones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos reconoce la noción de que China tiene pretensiones sobre Taiwán, pero no tiene relaciones formales, sino esta cosa ambigua. Y Nancy Pelosi, como la speaker, la senadora dirigente, ¿no? en lo que es el Congreso, hizo, digamos, lujo de su potestad como política independiente en hacer esta visita a Taiwán. Un poco en desafío a la voluntad de China de que altos personeros estadounidenses no han de darle reconocimiento a Taiwán. Últimamente Xi, el líder chino, se ha puesto bastante bélico en la retórica y ustedes han visto también el despliegue de aparatos militares en las aguas alrededor de Taiwán. Lo que se teme en Occidente es que Xi, que tiene estas ambiciones de extender a China en el mundo, aprovecha su cercanía con Putin, que está invadiendo a Ucrania,
y aprovecha la similitud de circunstancias para invadir de una vez a Taiwán. Entonces, que Occidente se enfrentaría a dos guerras con dos grandes potencias, ambas nucleares y con ambiciones expansionistas en sus regiones, en dos polos opuestos en el mundo. Entonces, estamos hablando de una crisis desatada, ¿no? Se piensa que no va a ser una guerra en este momento, pero que China ha querido un poco correr el tablero para que de ahora en adelante se vuelve todo mucho más crispado y ellos tienen dominio sobre el tablero de ajedrez. Estamos hablando de una nueva guerra fría con aspectos de tercera guerra mundial, ¿no? En el sentido siguiente, o sea, ya sabemos quiénes son los adversarios, pero no están peleando frente a frente todavía porque hay arsenales nucleares de por medio. Es la gran diferencia con los años 40. Así estamos. Estamos complicados, pero y quiero tomar una frase cuando dicen que en cualquier guerra la primera víctima es la verdad. ¿Vos concordás con esa frase y teniendo en cuenta lo que hemos vivido y lo que se vive entre la invasión de Ucrania de Rusia, esa guerra, la situación ahora en China, con Taiwán y Estados Unidos? ¿Crees que ahí justamente también la verdad y de lo que pasa y cómo se la cuenta está en riesgo? ¿Es una víctima en estos días también esa información? Mira, siempre lo hay. Y como sabemos todos los periodistas que trabajamos y lidiamos con estas cosas, con las redes sociales de por medio, que eso no es simplemente un espejito de tesoros, que también conlleva información falsa, desinformación, lo que Trump llamaba fake news, lo que él emitía, por supuesto, pero que en la historia se ha llamado desinformación, propaganda negra. Todos han aprendido cómo utilizar las redes como para influenciar a la gente, a las buenas y a las malas. Y así como es viejo adagio, que bien lo repetiste, que en las guerras lo primero que cae víctima es la verdad, es que la desinformación es clave a las guerras, ¿no? A la persecución de la guerra por cualquiera de los contendientes, ¿no? Entonces, en el caso de Taiwán, resulta, ahorita es una guerra virtual, ¿no? De simulacro, ¿no? En el caso de Ucrania, es una guerra desatada. Y hay muchos periodistas, tengo muchos amigos ahí intentando cubrirlo de la mejor manera posible. Hay que tener en cuenta que solo lo están cubriendo de un lado. Rusia no permite a nadie que no es ruso, pues, y que trabaja para los pocos órganos oficiales que quedan, ¿no? Porque ya no hay independientes en Rusia, en ir a su frente de guerra. Así que no tenemos una visión balanceada en lo que es la guerra como tal. Hay que utilizar muchas fuentes para entender lo que está pasando y intentar al menos analizar las propuestas de los beligerantes, ¿no? No es fácil. La verdad que está buenísimo porque nos podemos componer un poco más la situación, a veces por las distancias, a veces por eso que decís vos, la fake news, pero ¿qué es lo que como nosotros como público deberíamos tener en cuenta a la hora de cuando nos enfrentamos desde una información hasta un artículo de un medio serio que puede ser, no sé, desde New York Times hasta algún diario importante de la Argentina? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta como público, que le debemos exigir también a los medios, en este caso, a los medios más formales sobre la información para que sea veraz? Es muy buena pregunta porque pienso yo, mira, hablo más allá de las crisis actuales, yo creo que es importante que nosotros tenemos que ganar el público convenciéndoles que nosotros somos sinceros. Quizás no seamos perfectos y quizás ni seamos objetivos, que es una especie de utopía para alcanzar, ¿no? Pero intentamos ser imparciales, balanceados y honestos en nuestra cobertura, en nuestras labores. La vasta mayoría de los periodistas que yo conozco, argentinos, norteamericanos, chinos, dame cualquier nacionalidad, son gente que buscan ser sinceros. Ahora, hay periodistas también que son propagandistas, que son vendidos, que son unos chantas, todo lo que tú quieres, pero es la minoría. Los que van a un lugar como Ucrania y arriesgan el pellejo, en general son gente, sea de donde vengan, que buscan
buscan reflejar la realidad que están viendo y trasladarlo a sus países, punto. Entonces, el gran reto hoy en día, con tanta desinformación, con tantas redes, inclusive con chicos que salen allá y mandan cosas por TikTok, es distinguir entre lo que es serio y lo que no lo es. Entonces, yo lo que diría digamos, a mi tía abuela en Córdoba o mi primo en California, es decir, oye, búscate alguien en quien tú confíes, alguien, una mujer, un corresponsal, qué sé yo, cuya pluma lo has entendido hace tiempo y que tiene una trayectoria que merece respeto, alguien cuya voz en la radio te inspira confianza. Búscate varios que te da un abanico de información y te cubre un poco las espaldas y las percepciones. También búscate cambiar de vez en cuando de canal para ver qué más están diciendo en el mundo. Pero hay mucho hoy en día que es colérico, busca pleitos y polarizado, no solamente polarizado, pero es polarizante. Entonces, búscate las voces ecuánimes que intentan explicar la situación y intuitivamente vas a saber quiénes son, ¿no? Pregunta a gente quienes escuchan, o sea, no te quedas en tu nicho. El lío con las redes sociales es que la gente tiende a conformarse con sus perjuicios y siempre hay alguien que predica lo que uno quiere escuchar. A veces también por las malas noticias no queremos saber de las maldades en el mundo y vamos hacia el entretenimiento. En las redes sociales, en estos teléfonos, hay mucho entretenimiento y lo que yo llamaría infotenimiento, ¿no? Lo que son los algoritmos. Tú buscas lo que está pasando en el mundo y lo primero que yo veo aquí es algo de Amber Heard y Johnny Depp. ¿Por qué? Porque mucha gente está interesada en la farándula. No quiere decir que es lo más importante en el mundo, pero alguien de 83 años a lo mejor no entiende eso. En realidad, lo más importante que está pasando en el mundo es que hoy día el FBI, la Policía Secreta Norteamericana, hizo un raid en la casa de Donald Trump buscando algo. O sea, ese tío ojalá va para la cárcel, porque ya la gente está haciendo su ley, o quizás sea la crisis en China. No es el lío de querella entre Amber Heard y Johnny Depp, para que sepan. Pero si solo buscan su información en esto, en Google Noticias es lo que vas a encontrar. Excelente. Entonces, excelente. No es fácil, pero hay que buscar fuentes fidedignas que te dan cierta confianza de que son gente veterana, que son conscientes, que son gente ética y bueno. John Lee, eso. Gracias por estos consejos, gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a mirar el mundo y sobre todo por estar presente un maestro del periodismo mundial aquí en Ciudad U en una tarde como la de hoy para hablar de estos temas. Un abrazo bien grande para ti. Igualmente, un gustazo, un abrazo. Gracias. Chao, chao. John Lee Anderson, para guardar, para escucharlo varias veces. Hablamos de lo que pasa en el mundo, pero también hablamos de lo que pasa en el periodismo, cómo distinguir informaciones falsas de informaciones relevantes.